Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 6 de la serie La reencarnación, ley universal, donde podréis seguir comprobando cuánto sobre el tema que tratamos dijera Jesús según reza en el Evangelio de Mateo. En los versículos siguientes, por si todavía hubiera duda, Jesús desestima al completo la grosera interpretación de la resurrección de los cadáveres cuando afirma: mas tocante a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído las palabras que Dios os tiene dichas? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora pues, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues no es eterno el espíritu. Por lo tanto, bien claro está que la muerte tan solo le sobrevive a la materia temporal y no al espíritu que sigue y seguirá por siempre vivo, bien se encuentre encarnado o desencarnado. También en Mateo capítulo 9 versículos 16 y 17 Jesús explica la razón por la cual un espíritu no vuelve a tomar un cuerpo material ya usado. Nadie echa un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo. De otra suerte, rasga lo nuevo parte de lo viejo y se hace mayor la rotura. Ni tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque si esto se hace, revienta el odre y el vino se derrama y se pierden los cueros. Pero el vino nuevo hay que ponerlo en odres nuevos y así se conservará lo uno y lo otro. Bien aclarado queda, por tanto, que cada espíritu que reencarna recibe un cuerpo nuevo para cubrir una etapa más con la que alcanzar el progreso. Creo que con esto queda también clarificada la siguiente pregunta que siguen planteándose muchas personas. ¿Es posible que un espíritu pueda reencarnar en el cuerpo de otra persona? No, no es posible. Por una vez roto el cordón fluídico de plata que sujeta al espíritu a la materia que le perteneció durante un periodo de tiempo más o menos largo, no hay ni una mínima probabilidad de que éste pueda retornar a su cuerpo, cuanto menos a otro que jamás le perteneció. También creo que es necesario aclarar lo siguiente. Cuando se habla en las escrituras del término posesión, no se debe interpretar como que un espíritu se haya metido en el cuerpo de una persona, como vulgarmente se piensa, ya que hay que tener muy en claro que si un espíritu puede tener muchas materias, pero nunca una materia puede coger a más de un espíritu, pues en este caso el espíritu obsesor, el que posesiona a la persona, no está dentro de ella, sino que la abraza influenciando sus centros vitales hasta hacerse con su plena voluntad. Después de Jesús y sus apóstoles, el llamado apóstol de los gentiles, Pablo de Tarso, en sus epístolas y cartas, se refiere con amplitud al concepto de la renovación del hombre a través del sacrificio de Jesús, así como la resurrección de la carne en el tiempo final, idea que sostenían los fariseos y que llegó al cristianismo precisamente a través de Pablo. Pero existe un pasaje sumamente interesante. Incluso Pablo describe lo que explica como un misterio y que habla de la reencarnación. En la primera epístola a los Corintios, después de tratar acerca de la resurrección de la carne en el sentido literal, es decir, la resurrección de los muertos, este dice: ahora bien, si se predica a Cristo como resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que alguno de vosotros anda diciendo que no hay resurrección de los muertos? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 29. Pablo entra en un terreno insospechado a partir del versículo 35, empezando por desechar la idea de que se vuelve a la vida en el mismo cuerpo que se ha tenido. Veamos lo que dice el pasaje. Pero, ¿de qué manera resucitarán los muertos?, me dirá alguno, o ¿con qué cuerpo vendrán?
Necio, lo que tú siembras no recibe vida, si primero no muere, y al sembrar no siembras el cuerpo de la planta que ha de nacer después, sino el grano desnudo, por ejemplo, de trigo o de alguna otra especie. Sin embargo, Dios le da cuerpo según quiere a cada una de las semillas, el cuerpo que le es propio de ella. Pablo deja claro la no creencia en la metempsicosis, sostenida por algunas religiones orientales, pues el espíritu que tuvo un cuerpo humano no puede encarnar en otro cuerpo que no sea humano, reafirmando lo dicho por Jesús al respecto, como expuse anteriormente. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los celestes y otra la de los terrestres. Más adelante sigue diciendo: digo esto, hermanos míos, porque la carne y la sangre no puede poseer el reino de Dios, ni la corrupción poseerá esta herencia incorruptible. A poco que seamos algo inquietos e indaguemos en los textos, siempre hay una pequeña luz que descubre el grano entre el montón de paja. En los siguientes versículos va clarificando que todos los hombres han de ser transformados y lo que en realidad resucita es el espíritu y no el cuerpo material. Veremos en los versículos 51 y 52 la salvedad que Pablo hace entre los que duermen, los que mueren y los que son transformados. Hay teólogos que interpretan el dormir del que habla Pablo como la muerte. Pero si así fuera, ¿por qué entonces dice Pablo que algunos no dormirán, incluyéndose él mismo? He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y acaba diciendo en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De lo que se puede deducir que el dolor de la muerte es un mero trámite, ya que la vida es siempre presente en espíritu, sea éste, como dijera anteriormente, encarnado o desencarnado. Y la victoria sobre el sepulcro no es otra que el abandono del espíritu de su cuerpo material, ya que el cuerpo, como Dios dijo a Adán según las Escrituras, polvo es y al polvo ha de regresar. Pablo expresa nuevamente la teoría de la reencarnación al relatar el caso de Jacob y Esaú. Romanos capítulo 9 versículo 12, referido por el profeta Malaquías, cuando expresa que el Señor amó a uno y odió al otro antes de que éstos nacieran. Lógicamente, el Señor no podía amar u odiar a una persona si ésta no existía, lo cual quiere decir que tanto Jacob como Esaú ya habían vivido en otros cuerpos antes de que sus espíritus animaran estas nuevas personalidades, siendo entonces respectivamente uno bueno y el otro malo. Por eso el Señor quería a Jacob y odiaba a Esaú. Se debe de pensar que cuando mayor sea el estado de madurez del espíritu, menos serán las veces que tendrá que volver a este mundo físico, en el que se va aprendiendo y reparando el daño causado a otros, porque la finalidad de esta ley de amor y de justicia, que es la reencarnación, es que el espíritu se perfeccione, y para ello le ofrece tantas oportunidades de cambiar de cuerpo como le sean necesarias, sin escatimar el número de vidas, porque no importa el tiempo empleado, sino lo que pueda conseguir de bien a través de él.
Muchos de los que en la actualidad se hacen llamar videntes, mediums, magos y futurólogos, en la creencia de que poseen unos poderes especiales y la misión de ayudar a los demás bajo una cantidad de dinero estipulada, vaticinan a sus clientes estar en su cuarta o séptima reencarnación, o que le quedan 3 vidas para no volver más a este mundo. Tan solo un ignorante puede presumir de saber el número determinado de encarnaciones que ha vivido o le quedan por vivir a una persona, ya que la información solo pertenece al mundo espiritual, a los mentores encargados del karma, que son entidades espirituales muy elevadas que poseen una gran información de las vidas sucesivas de todos los seres humanos, con la que van trazando los itinerarios más propicios en las vidas de los hombres para el progreso de los espíritus animadores de los cuerpos y las personalidades humanas. Es cierto que en casos bastante especiales los mentores del karma se han pronunciado al respecto de las vidas anteriores, desvelando algunas de sus vivencias a través de mediums de gran moralidad y alto nivel espiritual, o a través de recuerdos y sueños más o menos lúcidos. Pero la finalidad de estos recuerdos siempre ha sido la ayuda y la orientación que a través de ellos obtiene el ser humano para enfrentar los problemas que la vida pueda plantear en un momento determinado, nunca por curiosidad o para que se envanezca la persona en sí. La reencarnación, además de formar parte de la creencia y enseñanza que impartían los esenios, como ya vimos, era aceptada también en otros grupos contemporáneos, quizá menos conocidos y numerosos, como fueron los jainas, de los que se tiene constancia de su existencia hacia la mitad del siglo VI a.C., y en cuya doctrina se hallaba desde el principio instalada la idea de la reencarnación, ya que por esta afirmaban que todo cuanto existe en el mundo está en una continua evolución. Buscaban la perfección del alma a través de un conocimiento y una conducta intachables, sometiéndose para ello a unas duras exigencias rituales a fin de limpiarse de lo negativo que les pudiera aportar cada acto que realizaban, purificándose a base de baños y de largos rezos. Los jainas respetaban sobre todo la vida ajena, no solo la de los humanos, sino la de todo insecto o animal, por lo cual su alimentación era completamente vegetariana. Al igual que en el hinduismo, su creencia en la reencarnación de la parte espiritual de todos los seres vivos abarcaba a humanos y animales, o sea que aceptaban la metempsicosis. En su día a día, estos solían apartarse de la vida cotidiana por no incurrir en nada que incrementase su karma, y tras una larga lista de renuncias, en su extremismo eran capaces, por alcanzar más prontamente la espiritualidad, de dejarse morir por mantener un ayuno absoluto, pues su meta era alcanzar la llamada cúpula del mundo, donde según ellos ya residían las almas que son perfectas. Aparte de las referencias que he comentado en capítulos anteriores sobre el Antiguo Testamento, veremos también otras pequeñas pinceladas sacadas de las obras más emblemáticas y respetadas que tienen los judíos, como son el Zohar y el Talmud. El Zohar es una obra tan importante que es considerada por los judíos como un dogma de suma autoridad. En segundo 199b se lee: toda alma está sujeta a las evoluciones. Los seres humanos ignoran la manera en que se les juzgó cada vez. Esto significa que durante sus evoluciones se pierde por completo la noción sobre las acciones por las que fueron juzgados. Si el alma es pura, obtendrá el favor,
pero si ha sido contaminada deberá peregrinar por un tiempo en el dolor y en la desesperación, hasta el día de su purificación. Cabría preguntarse si, como dicen, el alma es pura y proviene directamente de Dios, ¿cómo puede ser contaminada? ¿Dónde debe de expiar sus culpas si no es en este mundo hasta que ésta se purifique? Según explican los rabinos, el alma descendía en sus peregrinaciones desde el paraíso, a través de muchas evoluciones o nacimientos, hasta que reconquistaran totalmente la pureza. En el Talmud también se puede comprobar que la reencarnación aparece muy a menudo en sus páginas, bajo el nombre de Jingol Nesomes, que significa el juicio de las evoluciones de las almas. Manasa, uno de los rabinos más tenidos en cuenta y respetados de Israel, en su libro Nisman Hayem se puede encontrar el siguiente comentario. La creencia o la doctrina de la transmigración de las almas es un dogma establecido e infalible que contiene el conjunto de nuestra Iglesia, aceptada unánimemente. Por lo tanto, no existe nadie que ose negarlo. En realidad, en Israel hay muchos sabios que siguen firmemente esta doctrina, convirtiéndola entonces en un dogma, un punto fundamental de nuestra religión. Desde luego, es nuestro deber obedecer y aceptar este dogma con aclamación. En cuanto al Zohar y todo libro cabalístico, han inequívocamente demostrado que esta es verdadera. Conforme vamos avanzando y ampliando el campo sobre el conocimiento de la reencarnación, cuya aceptación, como ya dije en varias ocasiones, considero vital para todo ser humano, comprobamos que en sí la idea no es tan descabellada, como aún sostienen y pretenden algunos teólogos recalcitrantes, sino que es una auténtica llamada a la esperanza, donde cada ser humano descubre que tras el dolor de la equivocación existe una nueva oportunidad o varias, según el caso de saldarla. La idea que estos sostienen se hace eco sin duda en las supuestas palabras de Jesús: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16:19. Y que por supuesto no se refiere al dogma católico de la confesión y el perdón de los pecados, ya que los errores humanos, que son individuales e intransferibles, no desaparecen por compartirlos con otra persona, quizá menos capacitada que uno mismo para superar los suyos propios. Tan solo son saldados por la persona que los cometió. Como he comentado anteriormente, quien promueve la causa recibirá por correspondencia el efecto de la misma, y aunque el arrepentimiento es un gran paso a su favor, se deberá de algún modo reparar el daño. Si hubo alguien en la primitiva Iglesia que defendió con gran énfasis la creencia en la reencarnación, ese fue sin duda Orígenes, uno de los más grandes teólogos de la cristiandad, junto a San Agustín, llamado por San Gregorio de Nisa el príncipe de la enseñanza cristiana en el siglo III. Defendió su doctrina en su diálogo sobre el alma y la resurrección, con la pretensión de adaptar a la visión del cristianismo la doctrina platónica sobre la inmortalidad del alma. Orígenes nació en Alejandría en el año 185. Fue creyente fiel en la autoridad que imponían las escrituras y un mártir que defendió por encima de todo su fe. Este se sentía sumamente inclinado hacia la idea filosófica de Platón y estaba totalmente de acuerdo con él respecto a que el alma, que era divina y como tal eterna e inmortal, era proyectada en un cuerpo material y corrupto para probarse a sí misma ante las inclinaciones de la carne.
admitiendo la posibilidad de que los pecadores se convirtieran y purificaran después de su muerte, con lo cual se podía creer que el estado post-mortem era modificable. En su mejor obra, de los primeros principios, declara que cada alma vuelve al mundo reforzada por las metas conseguidas o, por el contrario, debilitada por los fracasos de su vida anterior. El lugar que ocupe ésta en relación a lo bueno o lo malo alcanzado por sus propios méritos y siendo determinado por estos el puesto a alcanzar en el siguiente mundo. También en la historia de la Iglesia, escrita por el abate Berrol Bercastel, se resume el pensamiento de Orígenes diciendo: porque todas las almas han sido creadas simples, libres, sencillas e inocentes por su ignorancia misma, y todas por lo mismo también absolutamente iguales, a proporción de sus faltas. Fueron encerradas en cuerpos más o menos groseros, creados expresamente para servirles de cárcel. De ahí los diversos tratamientos de la familia humana. Pero por grave que sea la caída, jamás implica el retroceso del espíritu culpable al estado de bruto. Le obliga tan solo a empezar nuevas existencias, ya que aquí abajo, ya en otros mundos, hasta que cansado de padecer, se someta a la ley del progreso y se mejore. Las penas impuestas por Dios bueno no son más que medicinales, y los demonios mismos cesarán un día de ser los enemigos del bien y el objeto de los rigores del Eterno. La defensa de su gran fe le llevó el último año de su vida, 254, a ser encarcelado y torturado por los romanos hasta su muerte, junto a otros padres de la Iglesia, como Justino, el fundador de la primera escuela cristiana de Roma, siguiendo el ejemplo de quienes forman parte de los aventajados de una época que tratan, enfrentándose a las mayores dificultades, de hacer avanzar las ideas y las conciencias de sus contemporáneos. Durante el periodo comprendido desde unos años antes de la muerte de Orígenes hasta el año 553, se levantó una controversia que de forma esporádica emergía en torno a él y su enseñanza, con base en la cual fueron apareciendo las más radicales objeciones que el cristianismo ortodoxo elevó en contra de la ley de la reencarnación. Entre sus detractores más acérrimos estaba Metodio de Olimpo, que era uno de los obispos de la Iglesia de Grecia y que murió martirizado en el año 311 junto a Pedro de Alejandría. Por las pocas referencias que tenemos de sus trabajos, sabemos que luchó por derrocar las teorías de Orígenes. Su preocupación principal era ir en contra de la persistencia de las almas y de los conceptos de éste respecto a la resurrección de los muertos, piedra de toque en los católicos actuales. Queridos todos, hasta aquí el capítulo 6 de la serie La reencarnación, ley universal. Como veis, la reencarnación contribuye sin duda a considerar a Dios como un Padre de todos, y no de unos supuestos elegidos que, creyéndose privilegiados, lo quisieron acaparar para sí, no para enseñar su gran misericordia y el gran amor hacia todos sus hijos, sino para manipular y enriquecerse a costa de la ignorancia y del miedo de los demás. Precisamente el miedo del clero a perder los privilegios sociales y políticos que habían adquirido cuando entraron a formar parte del Imperio Romano ha sido lo que les ha impedido abrirse a las nuevas ideas, a desechar las viejas mentiras, a abrir las puertas y ventanas para que entre la luz de la verdad, y que esa luz sea, al fin, derramada sobre todo el mundo. La frase con la que cerramos el capítulo 6 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece al filósofo prusiano Immanuel Kant, la cual nos dice: si pudiéramos vernos a nosotros mismos y a otros objetos como realmente somos y son,
nos encontraríamos en un mundo de naturalezas espirituales, una comunidad que no empieza cuando nacemos ni termina con la muerte del cuerpo. Hasta la próxima semana, con un gran abrazo fraterno, os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.